Hola mi comunidad, soy Dalia Palchik, supervisora del Distrito de Providence en el Condado de Fairfax. Como sabrá, el Distrito de Salud de Fairfax, que incluye las ciudades de Fairfax y Falls Church y los pueblos de Herndon, Vienna y Clifton, está vacunando a personas de varios grupos elegibles para ayudar a prevenir la propagación del coronavirus o el COVID-19. Ahora puede programar una cita para vacunarse contra el COVID-19 en español. Así es, las personas en el Distrito de Salud de Fairfax ahora se pueden registrar para una vacuna COVID-19 cuando sea elegible usando un formulario en línea en español. El formulario se puede cambiar al inglés y español seleccionando el idioma en la parte superior derecha de la pantalla. Al llenar el formulario en español, usted recibirá correspondencias electrónicas, incluyendo mensajes de texto, con enlaces de traducción en español. Durante el proceso de programar su cita, por favor, continúe revisando su correo electrónico, incluyendo su archivo de basura o spam, para estar al tanto de su solicitud. Recuerde que el registro en línea requiere que coloque un correo electrónico para registrarse y programar su cita. Si no tiene acceso a una cuenta de correo electrónico activa, puede registrarse por teléfono llamando al centro de llamadas del Departamento de Salud del Condado de Fairfax al 703-324-7404. Les recordamos que el Condado de Fairfax no participa en el sistema de registro estatal en este momento. Si usted vive en el Distrito de Salud de Fairfax, debe registrarse con nuestro registro en línea para asegurar su lugar en la lista de espera. Para obtener más información sobre el COVID-19 en español, visite al blog en español y las redes sociales también en español para el Condado de Fairfax. Regístrese para recibir actualizaciones por mensaje de texto. Envíe un mensaje con la clave FFX COVID ESP al número 888-777 para mantenerse informado del COVID-19 en español. La vacuna ha sido examinada, es segura y efectiva. Mientras más rápido nos vacunemos, más rápido podremos compartir con nuestra familia y nuestros amigos. Si es su turno para vacunarse, hágalo por su salud y por los que ama. Recuerde seguir tomando medidas para protegerse y proteger a los demás. Así que siga usando su mascarilla, manténganse al menos a 6 pies de distancia de las demás personas y lávese las manos bien y con frecuencia.